Javier, la formación inicial, teoría, prácticas del nuevo máster de secundaria, las 2 horas eléctrica, las 2 horas de PC en segundo o tercero, no sabemos cómo va a quedar, sé que va a salir, ya va a salir, antes del verano, el nuevo decreto sobre la EPC, regular la educación para la ciudadanía, y estoy casi seguro, por los informes que tengo, que no va a haber grandes cambios, solamente todo lo de la familia, la sexualidad, con una serie de temas, pero lo demás van a hablar mucho de responsabilidad. Esa palabra ahora les encanta, libertad y responsabilidad. Hay que ser responsables, críticos también, pero muy responsables, ¿no? Entonces, bueno, pues la familia tiene que ser según la Constitución española, ya lo veréis con el título va a ser la familia y la Constitución española. Otras familias no existen. Denominación de filosofía 1, enfoque temático con las 3 horas, denominación de filosofía 2, con enfoque histórico con las 4 horas. Y bueno, creo que ya también ante la LOE también hemos tenido nuestra posición, la polémica sobre la EPC y los derechos humanos. Yo me atrevo a decir que ha habido sectarismo, o sea que Ginés de los Ríos siempre dijo la escuela no puede ser sectaria, la escuela tiene que ser laica y neutral, la escuela es para formar ciudadanos de este país, la regeneración moral de los españoles, anda que no insistió don Francisco Giner y don Rodolfo Llopis y otros muchos en estas ideas. Me parece importante, fuera el sectarismo de la escuela, sectarismo partidista y mediático, no digáis nada, en aquella época no había ese sectarismo mediático, tanto a lo mejor como ahora, pero vamos, es que ahora ya es en todos los sitios, en todas las redes, en todos los lugares abunda esta mediática, esa manipulación mediática. Los daños colaterales de la ética, de cuarto de la ESO, se ha reducido a 1 hora y se ha dado un enfoque privilegiado en ciertos elementos de las ciencias sociales. Ha habido un giro reduccionista hacia lo político, yo creo que eso se puede llamar así, un cierto giro reduccionista, filosofía de ciudadanía, y en muchos sitios se ha quedado con 2 horas, no sé si en Galicia precisamente me parece que son 2 horas, no, en alguna comunidad se ha quedado con 2 horas, el primero de bachillerato, con lo cual ya es otra lengua propia. Exacto, las que tienen lengua propia, con lo cual ahí pues, me parece que a la filosofía pues tenemos una dificultad añadida, ¿no? Y la historia de la filosofía sin resolver su obligatoriedad en las PAU, pero no voy a entrar en lo de las PAU porque eso... Tenemos ya una comisión, no está aquí Miguel Salmerón y otros compañeros, ¿no? de coordinación, ¿verdad? Pero ya hemos hablado con él, Sergio y otros grupos sobre este tema. Y bien, y muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Entonces, bueno, Javier San Martín, no sé si te vas a cambiar para hablar de tema. No, es... Entonces, bueno, como ya ha anunciado Luis María, va a centrar sobre todo su intervención en el tema del máster en secundaria, ¿no? Sí, muchas gracias. A ver si me atengo al tiempo, porque solo me voy a centrar en eso, pero no solo en eso, porque lo que pasó ayer por la tarde nos interpeló directamente, ¿no? Al pedirnos Esperanza una respuesta. Entonces yo tenía, lo que mandé, lo tenía puesto al final, pero lo he pasado al principio y pues lo estuve ayer terminando de escribir. Y tengo que agradecer, por supuesto, la iniciativa de la Asamblea de Decanos, la extraordinaria iniciativa que a mí me parece muy importante y además de mucho más actual en el momento presente que cuando se empezó con esto, ¿no? Entonces, si en aquel momento ya preveíamos algo, ahora realmente estamos ya en medio de la tormenta casi perfecta, ¿no? Todavía no es perfecta, por lo tanto tenemos todavía salvación, pero todo dependerá un poco, en cierta medida, de lo que hagamos. Y bien, antes de entrar en el máster de secundaria, esta mesa en realidad es una mesa más amplia porque es sobre la enseñanza en secundaria, no solo sobre el máster. Y claro, yo estoy aquí en virtud del máster, porque yo soy de los poquísimos profesores, bueno, no sé, pocos son muchos profesores de universidad que no he estado nunca en instituto, por tanto, soy aquí una rara avis en este sentido para hablar de esto y por tanto me cazaron un poco por haber sido coordinador del máster de secundaria en mi universidad, cargo que me vino absolutamente de improviso, ¿no? En realidad porque estaba Jacinto Rivera Rosales, mi decano, y sabía que había sido coordinador, porque si no, no me pescan, ¿no? Esa era un poco la razón. Pero bueno, por otro lado, pues claro, ayer decía María José Frajoli que llevaba 30 años en la universidad, pues yo le gano con creces porque llevo 40, ¿no? Eso para que os hagáis una idea de qué van las cosas, ¿no? Seguramente no habrá aquí, alguno puede ganarme, pero no muchos, desde luego, ¿no? Pero en fin, de todas maneras algo intentaré decir. Pero creo que la interpelación que nos hizo ayer Esperanza es muy importante porque
Yo por lo menos, como no tengo experiencia de instituto, puedo hablar del máster y puedo hablar de lo que Esperanza nos pidió ayer, ¿no? Y porque creo que fue muy importante. Y bueno, después de la sesión pragmática de la mañana, con su cierta dosis de tensión y dramatismo en algún momento, con los trapos del pasado, que por cierto, por suerte no salieron, tuvimos la sesión teórica como la salud, la filosofía terapéutica, desde el escepticismo y la tolerancia, y en ese escenario se nos pidió una cosa muy importante, que fue precisamente claridad, ideas claras que la filosofía, la universidad debería aportar a los institutos, y bueno, pues la fortuna ha querido que pueda responder yo ahora desde mi presupuesto. Esa sería la primera cuestión. La segunda, ayer precisamente en ese momento, María José Frapoli dijo que no convenía o no era cuestión de enredarnos con la identidad, porque la filosofía se dice de muchas maneras. Y lo importante era, yo creo que tenía toda la razón, que todos cupiéramos en ella. Con lo cual, evidentemente, pues no podemos menos estar de acuerdo, porque lo contrario significaría decir lo que decía Fernando Broncano, que decía, no, me excluyen de la filosofía. Bueno, pues no es eso. La filosofía, evidentemente, se dice de muchas maneras. Y Ortega ya nos advirtió que el mundo no es ni materia ni alma, sino una perspectiva, la de cada uno. Y la de cada uno multiplicada por sus innumerables momentos. Entonces la filosofía para cada uno puede ser, según el momento de su vida, distinta. Ahora, eso no quiere decir que todas las perspectivas sean iguales. Este es el error, en mi opinión. En uno de mis primeros libros hablo de las diversas perspectivas sobre una ciudad, desde dentro de ella, desde el aire, o una vista, en el caso de Madrid, cuando se baja de la Cabrera y se ve lejos en el horizonte las torres de la ciudad deportiva del Real Madrid. Todas son verdaderas, pero no todas son iguales en función del para qué. Desde luego, la vista desde el horizonte no me sirve si quiero ir a un restaurante. Ni la vista desde dentro me sirve para establecer la estructura de la ciudad, para la cual la vista aérea es ideal. Lo mismo pasa con la filosofía. Todos los modos de hacer filosofía pueden ser verdad y verdadera filosofía. Todos pueden albergar a alguien practicando filosofía. Pero no todos los modos sirven para ser defendidos por los profesores de instituto. Ni todos los modos sirven para justificar la inversión del Estado en la filosofía. Y ahí está la cuestión. Claro que la filosofía se dice de muchas maneras, muchísimas. Y tanta filosofía hace quien hace una buena edición de textos filosóficos como quien se dedica a descubrir las trampas conceptuales del lenguaje ordinario, o cualquier otro de los innumerables proyectos que se pueden diseñar. Y además sería incluso difícil decir qué va a tener más repercusión a la larga. Nadie lo puede barruntar. Pero el problema está en que con esa idea de filosofía ni vamos a justificar ante las autoridades políticas la necesidad de la filosofía, ni vamos a entusiasmar a los chicos, aunque sea una minoría, con los estudios de filosofía. Esa es la cuestión. Y aquí ya viene mi consideración sobre la relación de la universidad con la secundaria. Ha habido aquí más de una queja sobre la soledad en que los de institutos se han visto más de una vez. Y tienen toda la razón. Muchos sabemos de ese desencuentro, al menos que yo sepa en dos ocasiones muy concretas. El Congreso de Granada fue un fracaso por culpa de la universidad. Era un congreso pensado para ese contacto, y la universidad fue, como dicen los jóvenes, a su bola. Luego el proyecto de la FESOFI, en el que la SEPFI estuvo implicada desde el principio, también fue dinamitado desde la universidad. Y hay que hacer autocrítica. Ambos ejemplos me parecen graves por la ceguera que suponen respecto a lo que representa la enseñanza de la filosofía en el bachillerato. Disfrutamos en España de un considerable nivel de desarrollo filosófico gracias a esa filosofía en el bachillerato.
Si esta desapareciera, desaparecería la inmensa mayoría de facultades de filosofía. Nunca debemos olvidar eso. Hay que trabajar siempre con esa idea fija, absolutamente fija. Aquí no se va a implantar la reforma de la universidad que proponía Ortega, de que todas las carreras tuvieran un curso de cultura general con un importante protagonismo en él de la filosofía. Hay universidades en los Estados Unidos, por ejemplo en Milwaukee, en la que hay hasta 4 asignaturas de filosofía en todas las carreras universitarias. No vamos a pensar en eso. En Lovaina, cuando yo estuve allá, había una asignatura en todas las carreras, pero entonces no la tenían en bachillerato, ahora no lo sé. Si desaparece la filosofía de bachillerato, quedarían en España 2 o 3 facultades de filosofía, no hay que engañarse. Y por eso la presencia de la filosofía en el bachillerato es absolutamente decisiva para nosotros. Y ahora voy a la cuestión principal. ¿Qué podemos decir a los de instituto como pautas directrices para hacerse una idea clara de filosofía, que es lo que nos pedía ayer Esperanza? Aquí, naturalmente, cada uno tiene que hablar desde su continente filosófico, dando por hecho que, según la intención, un modo de hacer filosofía es más pertinente que otro. Según la intención, no es en absoluto, en abstracto, sino algo relativo. Yo voy a dar el mío, que como diría Manuel Cruz, no es mío, sino de una tradición filosófica. Y pongo como primer enlace una cita de Ortega, que la hago de memoria, porque esto estaba escribiendo ayer a la 1 de la madrugada, que no existe el hombre ni la humanidad porque ambos son los ideales que nos mueven. Tomaría una cita de Gramsci que dice: el hombre no es punto de partida sino de llegada. Está muy en relación con esto. Es decir, la filosofía no se mueve por lo que las cosas son, sino por aquello que pueden y quizás deban ser, sobre todo tomando como argumento de la palabra cosa que utiliza en esa frase, la sociedad y la vida humana. En un magnífico texto que Husserl leyó en 1922 en Londres, defiende lo que él llama el ethos filosófico, como el afán de radicalidad y responsabilidad en la fijación de los ideales normativos de la ciencia y de la sociedad, como lo intentó Platón y lo intentó Descartes con la idea de bon sens, buen sentido para dirigir la vida. Los filósofos operamos con una idea de humanidad ideal, como creemos que debe ser la sociedad. El filósofo opera con la idea de una auténtica humanidad, una echte humanité, dice Husserl, idea con la que no opera el científico. La diferencia entre ciencia y filosofía está justo en que la ciencia no tiene ese horizonte, mientras que la filosofía sí tiene que tenerlo si quiere ser consecuente con su origen. Y aquí está la idea fundamental que nos distingue. Yo digo a mis alumnos, tomando una palabra de Habermas de hace muchos años, cuando empezó Habermas, pero que creo que sigue teniendo valor: la ciencia vertida en la práctica tiene un interés técnico. La filosofía tiene un valor emancipatorio. Desde la idea de filosofía deberemos ejercer la filosofía seguramente más en negativo que en positivo, más preguntando que afirmando, como decía César Tejedor, ejerciendo en todo caso una crítica de aquellas instancias sociales que no solo no nos acercan a una humanidad auténtica, sino que generan la situación opuesta, de una situación de lo que debemos llamar filosóficamente inhumanidad, que está lejos de ser un retorno a la animalidad, como suelen querer hacernos creer que somos inhumanos porque somos animales, ya exactamente lo contrario, porque la inhumanidad es una actuación radicalmente y solo humana. Esta es la idea de filosofía que manejamos en la fenomenología, en la que la mayor dignidad de la razón teórica es servir a la razón práctica, es decir, a la contribución a la mejora de la humanidad, o en términos de Fichte, que llama una denominación que toma, una frase que toma Husserl, a la instauración de un orden moral del mundo. Y segundo, parto del convencimiento de Husserl, que asumo plenamente, de que la humanidad no llegaría de un modo natural, orgánico, a esa humanidad libre y emancipada, si llegara alguna vez. De manera que en las condiciones de existencia de esa posible humanidad, una de las condiciones es la existencia de humanos que reflexionan sobre ese horizonte de humanidad libre y emancipada y que ejercen
una crítica de todo aquello que se opone a esa humanidad auténtica, es decir, a esa humanité. Partiendo de estas dos premisas, es obvio que defendemos la presencia de la filosofía en la formación como una educación filosófica. Y yo creo que todos deberíamos tener claro que la filosofía es necesaria precisamente en la formación y en nuestro caso especialmente porque vivimos de ella, de esa formación en el bachillerato. Si a los de bachillerato sirve esta idea, me causaría gran satisfacción. Y ahora vamos a ir al máster de secundaria. En primer lugar, querría aclarar un punto muy importante. Cuando se empezó a hablar de este máster, creo que en el 2004-2005, después de que se hiciera un primer boceto de los másteres, se pensó que este máster sirviera para pasar al doctorado. Es una propuesta que circuló en aquel momento. Ante ella, los que entonces seguíamos ese punto, sabíamos que ese planteamiento anulaba toda posibilidad de másteres de investigación, porque con las pocas plazas universitarias, solo en una o dos universidades se podría plantear un número mayor de docencia de una docena de alumnos para un máster de investigación. Por suerte, los cambios del ministerio eliminaron esa especie de monopolio que iba a tener ese máster de secundaria, de formación para la secundaria. Y esta actitud de la universidad, quiero insistir en esto, no tenía nada que ver con un menosprecio de la secundaria, sino solo con la anulación que eso conllevaba de los otros másteres. Esa fue una postura común de los decanos ante el ministerio y por eso cuando salió la normativa de doctorado se habilitaron solo los másteres de investigación para pasar al doctorado y se dejó lo otro sin tocar. O sea, me gustaría que en esto los profesores de secundaria tuvierais la certeza absoluta de que no fue en absoluto por una minusvaloración de la secundaria. Bueno, ya he dicho que estoy aquí en esta sesión de modo totalmente casual. Yo asistí a la reunión preparatoria de esta, ni siquiera a título propio, sino como representante del representante que debía de haber asistido, pero que era Joan Bautista Linares, de Valencia, y bueno, pues ya que estaba yo aquí, pues me fue más fácil que viniera yo. Ahora, ya estando allí, me vi obligado también a hacer de representante de la Sociedad Española de Fenomenología, por tampoco está su presidente. Así que me cayeron por los dos lados. Y luego, por haber asistido, como he dicho, como representante de filosofía en la comisión encargada del máster de formación de profesorado, cosa que sabía mi decano, pues me tocó, y bueno, y estoy de representante, tengo que decir, en esa comisión, porque el decano de entonces me encontró por el pasillo y bueno, aquí te encontré, aquí te pillé, y me lo pidió de modo tan compungido, como solo sabía hacer nuestro anterior decano, Manolo Feijoo, que no podía rechazar. Y esa es un poco la situación que, en cuanto salió el nuevo decano, ya le dije que yo lo dejaba porque no podía. Dicho esto, quiero explicar por qué no cabe esperar grandes cambios realistas en este máster, ¿no? Es cierto que podríamos discutir un programa máximo. El programa máximo sería que nos dejen hacer a nosotros el máster, pero realmente eso es muy difícil, ¿no? Entre otras cosas porque el propio Estado, pues como preparación de funcionarios, tiene derecho a organizar la propia enseñanza del máster. Por eso me centraré en la estructura que tiene actualmente, dándola por difícilmente superable y solo como posibilidad de introducir cambios que son muy importantes, yo considero muy importantes, ¿no? La pequeña historia del máster, ¿cuánto tengo? Bueno, yo creo que sí. La historia pequeña de este máster viene de la época en que la filosofía y el resto de enseñanza de humanidades llevábamos las de perder, porque en el ministerio dominaban los pedagogos, pero ni siquiera eran psicopedagogos, porque eran María Jesús Sanz II, que era catedrática o titular de Historia de Economía de la Educación, y Alejandro Tiana, que era catedrático de Historia de la Educación. Sí, de la UNED, claro, es compañero mío. En esas condiciones de predominio, los rumores que nos circulaban a nosotros es que todo estaba decidido, tanto respecto al contenido como a la organización del máster. Ante esto, en concreto en mi universidad, los decanos se reunieron y protestaron intensamente, tuvieron reunión los decanos implicados, los de humanidades y los de ciencias, para intentar que no fuera así. Y bueno, pues las crisis ministeriales se aliaron con nosotros y en el 2006 hubo en abril cambio de ministerio y vino Mercedes Cabrera,
Con lo cual, aquello que estaba todo organizado, cuando el contenido, tanto cuanto al contenido como a la organización, pues los pedagogos en ese momento, como comemos todos juntos en el mismo bar, pues notamos un silencio bastante elocuente respecto a que no todo estaba decidido. Y ya entonces con el mandato de Mercedes Cabrera salió la nueva ley de reforma universitaria en octubre del año siguiente, y en diciembre sale la nueva regulación del máster, que tenía, lo sacan con una estructura que era 3 asignaturas, 12 créditos, 60 créditos, pero fijan 52, 12 de asignaturas comunes para las 3 carreras básicas, sociología, psicología y pedagogía, después 24 créditos de asignaturas específicas y luego 16 de practicum y trabajo fin de máster. Y dejaban 8 créditos para que cada universidad decidiera qué hacer con ellos, ¿no? Nosotros en la UNED lo que hicimos, bueno, lo primero que se hizo fue que la organización del máster pasa al vicerrectorado de investigación y se lo encarga institucionalmente a los pedagogos, pero presidido siempre por el vicerrector de investigación. Ahí se decide que los 8 créditos que restaban quedaran 15 para las 3 asignaturas porque encajan mejor con 5, 27 para las específicas y 12 para el practicum y 6 para el TFM, para el trabajo fin de máster, ¿no? Y entonces ahí ya lo que se hace es las asignaturas comunes, pues las lleva cada una a su facultad, la organiza totalmente libre, las específicas la organiza la facultad, excepto el diseño curricular y motivar en el aula, que se la quedan los pedagogos. Y luego de innovación e investigación docente, de que tiene 5 créditos, 3 créditos la dan los pedagogos y 2 créditos la da o colabora, como quiera, porque puede colaborar en todo, la facultad respectiva. Y luego el TFM, el alumno puede elegir libremente, de todos. Claro, el problema nuestro en la UNED es que este máster no es un máster que nos venga con profesorado propio, no. En la UNED todos echan las espaldas del mismo profesor, quieras o no, velis nolis, ¿no? Por tanto, claro, puedes atender, por suerte tenemos muy poquitos alumnos, porque en la UNED es muy complicado el máster, porque hay que negociar con cada una de las comunidades autónomas para el práctico, ¿no? Y aquí es donde yo hago la propuesta, que creo que es muy importante, con esto termino, donde a mí me parece absolutamente imprescindible, y así lo hemos dicho, yo siempre lo dije en la comisión, o lo dijimos al principio, que participaran en estas materias, tanto en todas las específicas, los profesores de instituto, porque son los que más conocen el temario, ¿no? Y la problemática. Incluso, pues yo tengo un catedrático de instituto en mi departamento, que es Pepe La Saga, ahora, y claro, yo quería que participara, pero claro, todos son inconvenientes por todos los lados, tanto más ahora, cuanto, claro, si el profesor de instituto viniera a colaborar con el universitario, tienen que disminuir la docencia, y evidentemente, en este momento, eso pues todavía es más difícil que antes, pero yo sí creo que debemos mantener como una propuesta imprescindible, y en el horizonte pues de exigencias, pues que las partes específicas de estos másteres en las facultades que quieran, y la de filosofía, evidente, que corran siempre a cargo de instituto en colaboración con la universidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que no me están dejando ser nada, están controlándose al máximo. Muchas gracias por la claridad y por ese esfuerzo también de haber rehecho tu intervención, retomando un poco todas las discusiones de ayer. Por esos guiños al perspectivismo ya se dio pega, pero ya sabes que tan la iniciana, lo de la ciudad de la N, que también a mí me gusta tanto. Esta parece que no, porque igual que decía Javier, como que pasaba por aquí, el azar, en fin, el azar y necesidad, pues yo también parece como que no, estoy dándole tiempo a Miguel a que se prepare, contándoos este par de cosas. Entonces, bueno, yo creo que ahora vamos a llegar también, no lo hemos dicho al principio, pero no sé si vas a tocar también un poco el tema de lo de las diversas lenguas en la enseñanza, un poco, ¿no? Si quieres hacer alguna apunte al final, como salió, y si no luego en la discusión igual lo retomaremos, porque yo creo que han ido saliendo algunos problemas nuevos que no se trataron ayer.
Bueno, yo primero, por supuesto, agradecer a la Junta de Decanos esta iniciativa, que me parece absolutamente importantísima, que debería ser un punto de partida, como se ha dicho por muchos participantes anteriormente, para que no se quede una mera catarsis entre nosotros, sino que tenga luego una repercusión social, que nos hagamos oír. Y agradecer que se me haya invitado con certeza y merecidamente. No represento nada en particular, formo parte de un grupo de didáctica de filosofía de Galicia, y supongo que el punto de vista que yo puedo aportar un poco particular es el punto de vista de un profesor de secundaria que ha venido trabajando desde presupuestos didácticos determinados, y que en función de esos presupuestos pues, aporta, yo creo que sí, una perspectiva diferente de algunas de las voces que se han escuchado aquí. Yo simplemente inicialmente había puesto esto lo improvisé ayer, este cuadro, para recordar lo que ya sabía que iba a explicar Luis, y que es simplemente tener una imagen, ¿no?, de las oscilaciones que se han venido produciendo. La situación actual, la única particularidad es un poco con respecto pues eso, a las comunidades autónomas, que puede ser interesante que yo subraye, es el hecho, por ejemplo, de que en las comunidades autónomas tenemos una hora menos de bachillerato en primero por la cuestión de la lengua propia, que entonces retira una parte de horas posibles del currículo. Y el hecho de que, por ejemplo, con la reforma del PP, en particular en Galicia, porque eso depende de las comunidades autónomas y no ha sido igual en todas las partes, pues nos hemos encontrado con una oferta de... bueno, nos han dejado la posibilidad de hacer una oferta pues enormemente rica de optativas, hasta 4 optativas con 4 horas, con una carga horaria superior incluso a la de la historia de la filosofía, o sea que también a nosotros nos parecía importante, pero al final pues es lo que sucedió, ¿no? Luego el éxito de estas optativas pues depende de que te sepas vender, que al final es esto, ¿no? Yo, por ejemplo, me consta que en Galicia están funcionando muy bien la filosofía del derecho y las otras menos. Luego, la situación actual, pues en este momento es casi idéntica. Yo creo que los cambios que se pueden producir van efectivamente a afectar a educación para la ciudadanía, pero no en cuanto a la carga horaria, es decir, desde el punto de vista corporativo nos va a afectar en cuanto a los contenidos, ¿no? En cuanto al cambio del contenido, que va a ir en una orientación que parece que puede ser más próxima a la que pretendía Peces Barba, ¿no? Una orientación mucho más jurídica, ¿no?, de estudio de la Constitución, que desde el punto de vista didáctico a mí no me parece precisamente la fórmula más idónea. No sé si será el momento de cómo tenemos que hacemos esto. Para evitar las digresiones a las cuales yo, o probablemente casi todo filósofo, o muy profesor de filosofía, ¿no?, soy muy fácil que caiga en la tentación, pues lo he traído por escrito y voy a ver si me atengo a la escritura, ¿no? Lo primero que quisiera señalar es que la cuestión del lugar de la filosofía en la enseñanza secundaria entiendo que es preciso situarla en el contexto más general de la reforma del sistema educativo, también lo hizo Luis, y comienzo por hacer esta precisión porque, en mi opinión, con demasiada frecuencia, esta cuestión previa se tiende a obviar como si, o bien ya estuviese perfectamente resuelto el problema de qué es lo que se debe enseñar en una sociedad extremadamente cambiante como la actual, o bien que la función de la enseñanza de la filosofía pues fuese independiente o marginal con respecto al sistema educativo en el que debe insertarse. Dicho esto, es obvio que en este espacio reducido del que dispongo no puedo efectuar un análisis riguroso de este problema. Me limitaré a apuntar ciertas consideraciones generales, algunas o casi todas discutibles, y formuladas de un modo asertivo, cuando seguro que precisan de argumentos justificativos más extensos, que aquí no tengo oportunidad, pero que en los matices posteriores pues, seguramente saldrán. En primer lugar, entiendo que los programas de reformas educativas que vienen aplicándose en buena parte de los países avanzados como una respuesta a los cambios económicos y sociales producidos en los 2 últimos decenios, es inevitable afrontarlos. Cambios
en los que han jugado, los cambios estos de carácter económico y social, han jugado un papel muy importante las transformaciones tecnológicas que han llegado a hablar de una sociedad de la información o del conocimiento, como se ha hablado ayer, cambios que ponen en cuestión el papel que hasta ahora ha venido jugando la institución escolar como exclusiva transmisora del saber, al mismo tiempo que el modo en que esa transmisión se ha venido produciendo. El debate entre modelos segregados y modelos comprensivos, que en nuestro país ha adoptado rasgos muy virulentos al identificarse el primero con las opciones de política educativa del PP, el segundo con las del PSOE, o sobre concepciones pedagógicas, constructivismo frente a enseñanza por objetivos, enseñanza globalizada por áreas, frente a enseñanza disciplinar, etc., debe ser interpretado